espero que surja ningún genio del interior de esta lámpara, como sucedió con Aladino. Ni pretendo que esta alfombra vuele, pero estos elementos, como el tesoro de Alí Baba o las historias de Simbad el Marino, nos recuerdan uno de los libros más bellos de la literatura universal, Las Mil y Una Noches, escrito en Arabia en el año 800 aproximadamente. Esta es la bandera actual de Arabia Saudita. Tiene una inscripción y un sable o cimitarra árabe como la que está sobre la alfombra. Lo que la bandera tiene escrito es el principal motivo de este programa, ya que ahí se resume el surgimiento de los árabes como un pueblo importante dentro de la historia. Aquí dice: no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Esa frase, empleada desde el año 600 de nuestra era, aproximadamente, es conocida y seguida como un dogma en la actualidad por unos 400 millones de personas. No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Es el principio de la religión musulmana y del Islam que surgió en la península arábiga. Arabia, que fue cuna de una religión practicada hoy por 400 millones de hombres, es la península asiática limitada por el Mar Rojo, el Océano Índico y el Golfo Pérsico. Región de escasos recursos y desértica, solo ofrece como lugares propicios para la vida humana aquellos próximos al mar. Desde tiempos remotos, Arabia estuvo poblada por tribus de raza semítica, de idéntico origen, por tanto al de los judíos, fenicios, babilonios y asirios. Los árabes de la costa eran sedentarios que vivían sobre todo del trabajo de sus campos y del comercio de transporte desde los puertos del Mar Rojo a Siria, realizando caravanas. Los árabes del interior, los beduinos, eran pastores seminómadas que alternaban el cuidado de sus rebaños con la guerra y el pillaje, estableciendo algunas poblaciones en torno a los oasis del desierto. Pero tanto los sedentarios como los beduinos no conocían otra organización política que la unión de familias en grupos tribales. La familia estaba sometida a la autoridad patriarcal de un sheik o anciano. En tiempo de guerra, los hombres de una misma tribu, o sea, de un mismo grupo de familias, combatían bajo las órdenes de un jefe común o emir. La religión de los árabes antes de la reforma de Mahoma era politeísta. Creían en la existencia de numerosos genios invisibles que intervenían en todos los actos de los hombres. Cada tribu, y aún cada familia, tenía su culto particular. Existía, además, en la Meca, pequeña ciudad del Hetzá, un santuario común reverenciado por todos los árabes. Las tribus más importantes habían reunido sus ídolos y veneraban también una gran piedra negra, posiblemente un aerolito, que se creía caída del cielo. Según los mitos árabes, la piedra había sido en un principio blanca y brillante, pero luego se fue ennegreciendo por los pecados de los hombres. Se le conservaba en el templo de la Kaaba, nombre que en árabe significa la casa cuadrada. Durante siglos, Arabia sufrió diversas conquistas, pero jamás una que la sometiera totalmente. Sin embargo, este grupo de tribus nunca había sido muy poderoso, y en el siglo VII, un gran número de árabes se unieron en torno a una idea: el Islam. Esta unión religiosa y espiritual fue la que permitió que en Arabia se produjera una cultura muy importante y realizaran descubrimientos en matemáticas, medicina, filosofía,
literatura y otras ciencias. Mahoma, o en árabe, Mohammed, pertenecía a la poderosa familia de los coerichitas, guardianes del templo de la Kaaba, pero quedó huérfano y pobre desde muy niño. Para ganarse la vida se hizo pastor y luego conductor de camellos. A los 25 años contrajo matrimonio con una rica viuda llamada Khadija y a partir de entonces abandonó sus tareas de camellero y se dedicó a la meditación religiosa. En esa época, las ideas judías y cristianas empezaban a difundirse desde Siria hasta Arabia, y es muy posible que la similitud entre esas religiones y la idolatría de los árabes haya ejercido sobre Mahoma una gran influencia. Lo cierto es que a partir del año 610, Mahoma comenzó a predicar una nueva religión, afirmando que él era el profeta por cuyos labios Alá, el Dios único, revelaba su voluntad al pueblo árabe. Al principio, expuso sus ideas sobre la existencia de un solo Dios a unos pocos familiares y amigos, y su esposa fue la primera creyente. Pero cuando hubo reunido unos pocos discípulos a su alrededor, habló a todos los hombres de la Meca, ordenándoles que renunciaran a sus ídolos y adoraran al Dios único. Tal hecho ocurrió en el año 616. Por supuesto, sus ideas encontraron una tremenda oposición, estimulada por los coreichitas, que temían perder su posición de guardianes de la Kaaba. Mahoma fue perseguido y amenazado en su vida, así que cuando los asesinos llegaron a su casa, descubrieron que el profeta, enterado de la conspiración, había huido a la ciudad de Yathrib. Habría que mencionar que la ejira, que quiere decir la huida, se efectuó a mediados del año 622, y para los musulmanes esa fecha marca el principio de la ejira y señala el comienzo de una nueva era. Así, el año 1 de la era musulmana corresponde al 622 de la era cristiana. Esa diferencia de 622 años se ha hecho menor con el paso de los años, debido a que los musulmanes emplean un calendario lunar que consta de 354 o 355 días. Y también podríamos recordar que la ciudad de Yathrib, que dio alojamiento a Mahoma, cambió su nombre por el de Medinat el-Nebi, que quiere decir la ciudad del profeta, y que hoy conocemos como Medina. A partir de dicha huida o égira, cambió el carácter de la difusión de las ideas de Mahoma, que de un simple predicador religioso se transformó en un jefe guerrero resuelto a establecer por la fuerza el triunfo de sus creencias. Después de 8 años de combate contra sus enemigos de la Meca, Mahoma consiguió apoderarse de la ciudad en el año 630. Luego fue imponiendo gradualmente su autoridad y su religión a todas las tribus árabes. A su muerte, en el año 632, dejó a su país totalmente transformado, pues había logrado realizar la unidad política de Arabia y creado una fuerte nación unida por el fervor de una fe común. Mahoma llamó a su religión el Islam, palabra que expresa la idea de sumisión a la voluntad divina, y los creyentes de dicha doctrina se llamaron muslim o musulmanes. Las enseñanzas religiosas de Mahoma fueron recopiladas por sus discípulos en el Corán, que en árabe se dice Al-Corán, y que significa la recitación. Este libro tiene para los musulmanes un carácter sagrado, pues para ellos contiene la palabra que Dios transmitió a Mahoma para que éste la difundiera entre los hombres. El culto que Mahoma impuso a sus fieles consiste en prácticas muy sencillas, que se resumen en el acatamiento de los siguientes preceptos, llamados por los musulmanes los 5 pilares del Islam. Creer en Alá y en Mahoma, su profeta. Efectuar oraciones 5 veces al día. Practicar las limosnas. Observar el ayuno durante un periodo de 40 días al año,
llamado el Ramadán. Realizar por lo menos una vez en la vida la peregrinación a la Meca, ciudad sagrada de los musulmanes. La oración, enseñaba Mahoma a sus seguidores, acorta la mitad del camino que conduce a Alá. El ayuno lleva hasta la puerta de su palacio. Las limosnas permiten entrar en él. Mahoma predicó la guerra santa a los infieles al Islam, diciendo a través del Corán que las fatigas de la guerra son más meritorias que el ayuno, las plegarias y las demás prácticas religiosas. Los caídos en el campo de batalla son mirados en el paraíso como mártires. Los árabes musulmanes se lanzaron así a la lucha con todo el ardor belicoso de un pueblo joven y enérgico, para el cual la conquista del mundo era un anticipo de la conquista del paraíso. A los 25 años de la muerte de Mahoma, acontecida en el año 632, los musulmanes habían conquistado Persia, la mayor parte de Armenia, Siria y el norte de Egipto. 100 años después, los ejércitos musulmanes dominaban en Mesopotamia, el Turquestán, parte de Asia Menor, Afganistán y parte de la India, y por el oeste se habían extendido a través de todo el África del Norte hasta invadir España. Su vasto dominio abarcaba 3 lados del Mediterráneo, formando una enorme media luna, como el símbolo que ostentan las banderas del Islam.